Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Ha echado todo lo que tenía para vivir. El tema fundamental de la liturgia de este domingo es la generosidad hasta el extremo y la confianza en Dios. La viuda de la primera lectura confía en la palabra del profeta y le entrega lo único que tenía para comer. Se fió del profeta que hablaba en nombre del Señor y en adelante no le faltó para comer. En el Evangelio, Jesús observa, mira lo que pasa y tras observar valora e invita a sus discípulos a mirar, a juzgar y a valorar, y a no permanecer pasivos después de juzgar y valorar. Jesús analiza y saca las consecuencias de lo que ve. Unos pudientes y poderosos entran en el templo bajo pretexto de rendir culto a Dios. Pero el culto a Dios sin la atención al hermano es un falso culto. Ya lo escuchamos el pasado domingo. El amor a Dios es inseparable del amor al hermano. Esta actitud contrasta con la de una pobre viuda que da en limosna todo lo que tenía para vivir. Esta viuda pone a Dios por encima del dinero, porque sabe que a Dios nunca vamos a ganarle en generosidad. La seducción de las apariencias es un punto que lo encontramos en el Evangelio. El Evangelio es de una centralidad sorprendente. En tiempos de Jesús y en los actuales, en el mundo eclesiástico y en el civil, ¿cuántos hay que solo sirven para figurar? O sea, que no sirven para nada. Viven solamente de la apariencia, para que los vean, para que los aplaudan. Viven solamente del ropaje externo. ¿Cuántos hay que lo único que pueden lucir es la apariencia, las máscaras, la ropa que llevan o el asiento que ocupan? Y a veces quienes les vemos envidiamos este puesto, este ropaje, esta apariencia. ¡Cuánta vaciedad, cuánta inconsistencia! Sí, el Evangelio de Jesús es siempre actual. El de hoy es una advertencia a todos los que nos dejamos seducir por la superficialidad. Y es también una invitación a saber descubrir detrás de otras apariencias que mundanamente no valoramos los auténticos valores del reino de Dios. Una advertencia a todos aquellos que como los letrados están encantados de pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas o buscan los asientos de honor en las iglesias y los primeros puestos en los banquetes. Advertencia, porque todo esto a los ojos de Dios no vale nada. Y una invitación a mirar con otros ojos lo que el mundo no valora, para descubrir en la pobre limosna de la pobre viuda la abundancia del corazón, la abundante riqueza de un corazón que ama. Invitación a descubrir dónde están los verdaderos valores, lo fundamental, dónde la auténtica humanidad. Las cosas que valen no suelen ser las más deslumbrantes. Lo que vale como la verdad, Dios
el sentido, el amor, a veces se nos aparece humildemente, porque los grandes valores no quieren violentarnos, se contentan con persuadirnos y haciéndonos el honor de contar con nuestro pensar y amar, con nuestra inteligencia y predilección. En estos grandes valores podemos encontrar a Dios, que oculta su fuerza tras la debilidad. En el indigente, el enfermo o el solitario, Dios suplica humildemente nuestro amor. Seducido por la apariencia, puede el hombre inclinarse por considerar fuerte lo que aparece como fuerte o por despreciar como débil lo que tiene apariencia de debilidad. Uno de los grandes pecados del ser humano de todos los tiempos ha sido la seducción de las apariencias, y así corremos el riesgo de perder lo real y de perdernos nosotros. Este peligro ha cobrado nuevas formas en el mundo de hoy. Los medios de comunicación tienen una influencia grande hasta el punto de condicionar la vida de las personas y de las sociedades, orientando nuestro pensar y nuestro obrar. Utilizados sin responsabilidad, pueden estar al servicio de la mentira, sin olvidar las dimensiones sociales y políticas de la apariencia. Conviene quizás que empecemos por detectar y corregir las dimensiones personales de la misma. Nuestras propias caretas, nuestras ganas de aparentar, de aparecer lo que no somos, nuestra envidia, adulación y falta de crítica hacia aquellos que ocupan puestos importantes, nuestra inatención e incluso nuestro desprecio hacia los pobres, los marginados, los que no tienen puesto. Pero atención, nos dice el Evangelio, atención a mí, a ti, a todos los que solo sirven o servimos para figurar, para presidir. A todos estos que cuando no presiden no tienen nada que hacer, porque en el fondo lo suyo es pura vaciedad. Y así va todo lo que tocan y así van los que le siguen o se dejan engañar por ellos. Atención, nos dice el Evangelio, en la postura de la pobre viuda está lo verdaderamente valioso. Abran los ojos de la fe. Estos ojos permiten ver los auténticos valores del reino de Dios. Son los ojos del amor, los ojos del que ama. ¿Tras de qué se nos van los ojos? ¿Qué tipo de vida tenemos que llevar para ver lo valioso, lo de dentro de las personas? ¿Por qué nos gustan tanto las apariencias y las apariencias engañan? ¿Por qué será que Dios resulta tan inaparente, que no se impone, que no nos fuerza, que siempre nos deja libres? ¿Por qué razón canta María que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes? Es que el Señor, leemos en el libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7, no se fija en las apariencias ni en la buena estatura, porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El corazón, el Señor ve el corazón. La religión sin fe no es verdadera. Marcos, antes del discurso escatológico y de la pasión, nos ofrece una escena que está cargada de simbolismo. Se retoma en cierta forma el papel de la viuda y el profeta Elías, como en el texto de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Las palabras contra los escribas que buscan los primeros puestos y más cosas es probablemente una advertencia independiente, pero que se entiende en nuestro texto con la narración que describe la acción de la viuda. Jesús en el templo está mirando a las personas que llegan para dar culto a Dios. Incluso aquí podríamos preguntarnos, no solo afirmar, ¿qué se entiende en este texto? A Jerusalén llegan peregrinos de todo el mundo, judíos piadosos, pudientes, de la cuenca del Mediterráneo, que contribuían a las grandezas de Jerusalén, de su templo y del culto majestuoso que allí se ofrecía. Siempre se ha pensado que el culto debe ser impresionante e imperecedero. ¿Está Jesús a favor o en contra del culto? Esta pregunta puede parecer muy capciosa, pero la verdad es que debemos responder con inteligencia y sabiduría. No está Jesús contra el culto como expresión o manifestación de la religión, pero también es verdad que no hace del culto en el templo un paradigma irrenunciable. Jesús respeta y analiza y saca las consecuencias de todo ello. No dice a la mujer que se vaya a su casa,
porque todo aquello es mentira. No era mentira lo que ella vivía, sino lo que vivían los prestigiosos de la religión, que no eran capaces de ver y observar lo que el reino aquella mañana y enseñó a los suyos con una lección de verdadera religión y culto. Si nos fijamos, Jesús está proponiendo el culto de la vida, del corazón, ya que aquella viuda pobre ha echado en el arca del tesoro lo que necesitaba para vivir. Ella estaba convencida, porque así se lo habían enseñado, que aquello era para culto, para dar culto a Dios, y entrega todo lo que tiene. Es, si queremos, un caso límite con todo el simbolismo y la realidad de lo que ciertas personas hacen y sienten de verdad. Lo interesante es la mirada de Jesús para distraer la atención de todo el atosigamiento del templo, del culto, de los vendedores, de los arrogantes escribas que buscan allí su papel. Esa mirada de Jesús va más allá de una religión vacía y sin sentido. Va más allá de un culto sin corazón o de una religión sin fe, que es tan frecuente. Esa es pues la interpretación que Jesús le hace a sus discípulos. Los demás echan de lo que les sobra, pero la vida se la reservan para ellos. La viuda pobre entrega en aquellas monedas su vida misma. Ese es el verdadero culto a Dios por el templo o en el templo de la vida, en el servicio a los demás. Sucede, pues, que la viuda, con todo lo que esto significa en la Biblia, ofrece una religión con fe, con confianza en Dios. Y solo Jesús, en aquella situación, es capaz de sentir como ella y de tener su mirada en penetrante vigilancia de lo que Dios desea y quiere. Una religión sin fe es un peligro que siempre nos acecha, que tiene muchos adeptos, a semejanza de los escribas que buscan y explotan a los débiles, precisamente por una religión mal vivida e interpretada. Jesús ha leído la vida de aquella pobre mujer y desde esa vida, en unas pocas monedas, ha dejado que lleva adelante su religión, porque estaba impregnada de fe con Dios. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notizia veritatis proficere pax et bonum.